Para aquellos que le tienen miedo a los clásicos, aquí les voy a dar 10 recomendaciones muy fáciles de leer. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy es, como ya lo vieron al principio, para darles recomendaciones de clásicos fáciles y cortos. Miren, siempre he procurado que en este canal, además de literatura contemporánea, se hable de clásicos, nos acerquemos a ellos, nos quitemos el temor que muchas veces puede provocarnos una lectura escrita hace muchos años. Generalmente se tiene la idea de que no se va a comprender, de que no se va a disfrutar, y es justamente lo que quiero que ustedes descubran para que se den cuenta de que se trata de todo lo contrario. Son lecturas maravillosas que por algo perduran durante tantos años, por algo después de tanto tiempo siguen vigentes, siguen transmitiendo emociones, siguen provocando reacciones en un lector. Y aunque sí, no puedo negar que hay muchas de ellas con lenguaje muy complejo, sobre todo muy apegado a la época, hay otras que son muy sencillas, y de lo que se trata es de hacer un acercamiento paso a paso. No necesariamente tenemos que empezar con libros muy extensos, para que ustedes se den cuenta de que a través de estas lecturas pueden encontrar referencia a otros libros y que también ustedes alcanzan esa meta que es terminar un libro, sobre todo un clásico, porque de repente nos asustan tanto que decimos, ok, voy a leer las primeras páginas y lo dejo. Suele suceder que cuando entramos con tanto temor, nosotros mismos bloqueamos esa capacidad que tenemos de comprensión y muchas veces hasta la disposición con la que podríamos hacer cierto tipo de lectura. Por eso quiero darles estas recomendaciones. Son libros además de menos de 200 páginas, encuentran muy buenas ediciones, hay algunas incluso ilustradas, pero lo que quiero es que dejen a un lado ese temor y digan, ok, lo voy a intentar con estos libros. Si alguno de ustedes me dice, ok, es que este autor me impone, precisamente por eso les estoy dando las opciones más sencillas. No me estoy yendo con libros complicados porque no quiero que, si es un primer acercamiento, provocarles el efecto contrario y que me digan, nunca más vuelvo a leer un clásico. No va por ahí. Yo lo que quiero es que se vayan enamorando poquito a poquito, y conforme vayan avanzando y vayan madurando como lectores, se atrevan cada vez más a otras lecturas, a algo más difícil, a algo que los mueva de su zona de confort, de las lecturas que habitualmente hacen, ¿ok? Así que voy a comenzar con un autor que en cuanto ustedes escuchen su nombre van a decir, ¿qué? Sí, se trata de Noches Blancas de Dostoyevsky. Y me atrevo a recomendarlo porque yo tampoco he leído ninguno de los otros libros del autor porque sé que son muy extensos. Es una lectura preciosa que cuenta la historia de dos jóvenes que se encuentran en un momento en el que ambos están desesperados, y a partir de esta casualidad vamos a ir descubriendo su historia. El personaje masculino es un personaje solitario que va haciendo en un principio la descripción del lugar donde vive, de la cotidianidad, del día a día, sin ser muy extenso. Y cuando se encuentra con esta joven, entramos de lleno a una serie de diálogos para ir conociendo y acercándonos a la historia que ella le está contando. Ella era una joven que estaba desesperada por salir de casa. De repente se le presenta la oportunidad porque se enamora de alguien, pero ese alguien en ese momento no le corresponde o no salen las cosas como ella quería, y nuestro protagonista empieza a aconsejarla, pero también empieza a enamorarse de ella. Es una historia muy bonita, es una historia muy sencilla de leer. Creo que al final también lo importante es encontrar ciertos mensajes que la historia quiera transmitir, sobre todo que retrate algún momento, una época. Así que aquí les dejo la primera recomendación. Como muchos de ellos los leí en Kindle, les voy a dejar por aquí las imágenes de los libros para que ustedes puedan ir viéndolas, y si se animan también empiecen a buscarlas. Recuerden, esa es una recomendación personal, pagar un poco más por una edición que tenga una mejor traducción. Muchas veces queremos ahorrar y compramos traducciones que de verdad pueden arruinar nuestra experiencia lectora, entonces tengan mucho cuidado por aquí. Si no tienen mucho conocimiento al respecto, pregunten en las librerías en donde compren cuáles son las que manejan mejores traducciones, ahí les pueden recomendar varias. Si quieren, más adelante les hago una lista de editoriales que tienen buenas traducciones, porque sí, una mala traducción puede resultar en una experiencia terrorífica. El siguiente libro es El viejo y el mar de Hemingway. Es la primera vez que yo leo al autor y tengo que decirles que disfruté inmensamente la historia. Suele recomendarse este libro para niños
de 12 años en adelante, cosa que yo no haría. Esto lo recomiendo para jóvenes, 17 en adelante, para que logren encontrarle también el significado a la historia. Si ustedes además se echan un clavado a la vida de Hemingway, van a encontrar muchas referencias a cosas que él vivió o qué era lo que realmente él quería transmitir a través de esta historia. Es una historia muy sencilla, un pescador se sube a un barco y la lucha que tiene cuando logra pescar algo es una confrontación con él mismo, todo lo que él va pensando, las reflexiones a las que llega a partir de esta pesca y de lo infructuosa que puede resultar. Es un libro muy muy bonito también. Si quieren acercarse al autor, se los recomiendo mucho. Creo que uno de los autores más amigables para comenzar a leer clásicos es Arthur Conan Doyle, y me refiero específicamente a Sherlock Holmes. Aquí yo quiero recomendarles Estudio en Escarlata, que es una de sus novelas, son 4, además de los cientos de relatos que tiene sobre este personaje. Pero de todas las novelas, que son Estudio en Escarlata, El Valle del Terror, El Signo de los 4 y El Sabueso de los Baskerville, para mí la mejor es Estudio en Escarlata. Me parece una historia entretenidísima donde podemos entender perfectamente cómo funciona la mente de Sherlock y de su compañero Watson. Suelen ser lecturas muy ágiles porque la historia se construye a partir de un crimen y de algo que tienen que investigar. Sherlock y Watson son grandes personajes. Les recomiendo muchísimo esta historia, es entretenidísima. Uno quisiera formar parte de la dinámica de Sherlock y volverse investigador y tener esta capacidad de análisis y de observación y de deducción. Esta sí la recomiendo para adolescentes. Creo que puede ser una gran forma de entrar a los clásicos. Cuando leí por primera vez Frankenstein de Mary Shelley, la verdad es que yo pensaba, híjole, no sé qué tan complicada sea. Es una gran historia. Vamos a ir conociendo a Víctor Frankenstein en su proceso de construcción del monstruo, al que conocemos como Frankenstein, pero que no es Frankenstein, porque Frankenstein es quien lo crea. El otro es el monstruo. Les recomiendo esta historia. Creo que además de todo lo que la historia propone en la creación de este personaje, tiene una cantidad de situaciones que nos ponen a reflexionar sobre la vida. No es nada complejo de leer. Creo que es una lectura que se va de manera muy rápida, pero que al final también tiene un mensaje que me parece importante. Así que sí, se los recomiendo. Mucha gente me podrá decir, bueno, es que a lo mejor es un poco complejo. No, también ustedes tengan disposición para acercarse a nuevas historias y estoy segura de que lo van a disfrutar. Uno de los primeros cuentos clásicos que yo leí fue Bola de Sebo de Guy de Maupassant y me obsesioné. Es un cuento, es corto y habla de una mujer en una situación complicada. Están emprendiendo un viaje, están huyendo de algo y se le juzga por quién es. Imagínense Bola de Sebo, ¿a qué les hace referencia? Esto hace alusión también a su físico. Hay unas descripciones brutales del personaje. También se los recomiendo mucho si quieren acercarse a un clásico francés. Lo encuentran en varias ediciones y además de este pueden encontrar otros más del autor. Así que, bueno, aquí les dejo también esta recomendación. ¿Les gusta el género del terror, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe? Yo les recomiendo El corazón del ator, El gato negro y La máscara de la muerte roja. Me parecen cuentos extraordinarios, unos más complejos que otros. Estos que les estoy mencionando son muy sencillos. Si tienen oportunidad, vayan explorando otros hasta que acaben con todo el libro, que es una joya. Y creo que también, al ser relatos y a ser breves, son una manera muy fácil de arrancar. Un autor mexicano que siempre me gusta recomendar porque es una lectura muy sencilla y es un librazo, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Híjole, para todos los que vivimos en este país, entrar a ese libro es como echarse un clavado al pasado o ver una fotografía. Es maravilloso. Cuenta la historia de Carlitos, un joven que se enamora de la mamá de uno de sus compañeros de la escuela. Brutal, no les voy a decir más. Creo que tiene 76 páginas, o sea, se va de volada y lo van a amar, así que por favor háganme caso. Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. Y hago referencia a esta historia porque fue la primera que leí del autor, pero si tienen oportunidad de leer Relámpagos de agosto, por favor, también hágalo. Ibargüengoitia es garantía, es un escritor mexicano, desgraciadamente ya falleció. Las muertas cuenta la historia de las Poquianchis, es un caso real. Si ustedes buscan las Poquianchis van a encontrar toda la información en internet y además hay película que vi hace como 23,000 años y es malísima, no la recomiendo,
pero el libro es brutal. ¿Es duro? Sí. ¿Habla sobre asesinatos? También. Es una lectura fuerte, por supuesto, pero Ibargüengoitia es un genio al momento de contar historias, entonces se los recomiendo muchísimo. Me voy a ir con un autor al que ya tuve oportunidad de leer en 2 ocasiones y mientras más lo leo, más me enamoro. Es Stefan Zweig. El primero que quiero recomendarles es Carta de una desconocida. Ese yo lo escuché. No saben lo que gocé esa historia. Y hace unos días terminé 24 horas en la vida de una mujer. Son historias chiquititas. El de 24 horas en la vida de una mujer tiene 119 páginas. Lo leí en una mañana. Y el de Carta de una desconocida también es muy breve. Ese lo escuché en aproximadamente 1 hora y media. En los dos, Stefan Zweig hace un retrato impresionante de las mujeres de la época. Tiene una capacidad para transmitir las emociones como pocos y además tiene una prosa espectacular. O sea, escribe de una manera bellísima. No son difíciles de leer, son muy sencillos. Por eso también hago esta recomendación de este autor que me parece sobresaliente. En 24 horas en la vida de una mujer, todo empieza en una casa de huéspedes. Por ahí una situación provoca un revuelo y a partir de esto el protagonista se topa con una señora que decide contarle su historia y lo que sucedió en su vida 20 años atrás durante 24 horas. Un día en la vida de esa mujer y cómo esa situación que acaban de vivir en la casa de huéspedes de alguna u otra manera la obliga a ella a confesarse. Una gran historia. Y en Carta de una desconocida es una mujer que le manda una carta a un hombre del que ha estado enamorada y se la manda a partir de una situación que ella acaba de vivir y que él desconoce por completo. 2 grandes historias, espero que me hagan caso también. Y si leen cualquiera de estos 2 libros, por favor, díganme. Y el último, y este es muy amigable, El fantasma de Canterville. Hay en versión para niño, para adulto, para todo el mundo. Tiene este toque como de misterio, como de terror, sin llegar a serlo del todo. Es una lectura muy ágil que narra la historia de una familia que llega a una casa y de repente algo empieza a suceder. No pueden darle explicación y descubren que hay un fantasma en la casa. Es un gran libro de Oscar Wilde, una manera también muy amigable de acercarse a los clásicos. Si les gusta, entonces ya empiezan a buscar otras opciones. Podría ser El retrato de Dorian Gray también, pero por lo pronto El fantasma de Canterville se los recomiendo muchísimo. Hasta aquí las recomendaciones del día de hoy. Espero de corazón que hagan caso y que me digan, vale, sí, comencé a leer clásicos con alguno de estos libros. Me encantaría que me dijeran con cuál. Si empezaron con algún otro que también les resultó muy sencillo, déjenlo en los comentarios para que los lectores tengan muchísimo más opciones. Y pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video ya saben lo que tienen que hacer. Porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.